Me llamo Carolina, tengo 34 años, una maleta mediana y una cicatriz invisible justo en el centro del pecho que nadie puede ver pero que yo siento cada vez que respiro. Soy la hija que siempre dijo que sí, la hermana que siempre estuvo, la mujer que aprendió, demasiado tarde, que hay personas que confunden el amor con una cuenta bancaria abierta de par en par. Esta es mi historia, y empieza con una cifra, $150.000. El día que mi hermana me exigió ese dinero, yo estaba sentada en la cocina de mi apartamento, con una taza de café que ya estaba fría y una hoja de cálculo abierta en la pantalla del computador. Había pasado 11 años ahorrando ese dinero, 11 años sin vacaciones largas, sin ropa cara, sin caprichos. 11 años comiendo en casa cuando todos mis colegas salían a restaurantes, 11 años diciéndome a mí misma, esto es para ti, Carolina, para tu futuro, para el día en que por fin puedas respirar. Sin miedo. El teléfono sonó. Era Gabriela. No dije hola. Ella tampoco. Lo primero que escuché fue su voz, ese tono que conozco desde que éramos niñas, ese tono que mezcla el llanto con la acusación como si fueran la misma cosa, y me dijo, sin preámbulos, sin suavizar nada, necesito que me des $150.000, ahora, o voy a perderlo todo. El café siguió frío, yo seguí sentada, pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 3 décadas, se despertó por primera vez. Y por primera vez en mi vida, dije que no. Para entender lo que pasó ese día, necesitas entender lo que pasó toda una vida antes. Crecí en una familia donde el sacrificio no era una virtud, era una obligación. Mi madre era mujer de pocas palabras y muchas expectativas silenciosas. Mi padre trabajaba 6 días a la semana en una ferretería que nunca fue suya, y Gabriela, 3 años mayor que yo, era la hija favorita, no porque fuera más inteligente o más trabajadora, sino porque lloraba mejor, porque sabía exactamente cuándo derrumbarse para que todos a su alrededor corrieran a sostenerla. Desde pequeña aprendí que mi rol era otro, yo era la fuerte, la responsable, la que no pedía, la que resolvía. Cuando Gabriela reprobó el primer año de universidad, fui yo quien convenció a mis padres de que no la presionaran. Cuando Gabriela se casó con Rodrigo, un hombre que desde el primer día me generó una incomodidad que no supe nombrar, fui yo quien sonrió en la boda y brindé por su felicidad. Cuando Gabriela tuvo a sus 2 hijos y Rodrigo perdió el trabajo por tercera vez en 5 años, fui yo quien apareció con sobres, con transferencias, con excusas para mi madre de por qué Gabriela no podía asistir a la cena de Navidad porque estaban pasando un momento difícil. Siempre había un momento difícil. Yo nunca tuve momentos difíciles porque nunca me permití tenerlos. Me tragaba todo, trabajaba más, ahorraba más, y cada vez que le daba dinero a Gabriela, ella lo recibía como si fuera lo que me correspondía hacer, sin gratitud real, sin vergüenza, con esa naturalidad de quien cree que el mundo le debe algo. Los $150.000 los había ahorrado en 11 años trabajando como contadora en una firma mediana en Dallas. Vivía sola, no tenía hijos, tenía una vida ordenada, predecible y silenciosamente solitaria. Ese dinero era mi plan. Comprar un pequeño apartamento, quizás en otra ciudad, quizás en otro país, tener algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. Nunca imaginé que tendría que defenderlo de mi propia sangre. Cuando Gabriela me llamó ese martes, no fue solo para pedirme dinero, fue para exigírmelo. Hubo una diferencia que tardé horas en procesar. Me contó, entre sollozos reales y algunos calculados, que ella y Rodrigo habían invertido en un negocio de bienes raíces que resultó ser una estafa, que habían puesto su casa como garantía, que si no pagaban en 30 días, los iban a ejecutar, que iban a quedarse en la calle con 2 niños, y que yo, que tenía los ahorros, que era la que no tenía compromisos, que era la que siempre había tenido suerte en la vida, yo era la única que podía salvarlos. Suerte, dijo suerte. 11 años de disciplina, de renuncia, de noches calculando cada gasto, reducidos a suerte. Y luego vino la frase que lo cambió todo, la que no puedo olvidar aunque quisiera, me dijo, si no me ayudas, nunca te voy a perdonar, y mamá tampoco. Ahí estaba, la amenaza, disfrazada de vulnerabilidad, pero amenaza al fin. Cerré los ojos, pensé en mi madre, que seguramente ya sabía, que seguramente estaba esperando mi llamada para decirme lo mismo con palabras más suaves pero idéntico peso. Pensé en la versión de mí que habría dicho que si en ese momento, que habría abierto la aplicación del banco con manos temblorosas, que habría vaciado años de su propia vida para apagar un incendio que Gabriela misma había encendido. Y no fui esa versión. Le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No, Gabriela, no te voy a dar ese dinero. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Lo que vino después fue una guerra.
Mi madre me llamó esa misma noche, llorando, diciéndome que cómo era posible, que éramos familia, que el dinero no valía más que la sangre, que ella me había criado para ser mejor persona. Guardé silencio, dejé que hablara, y cuando terminó, le dije algo que nunca antes le había dicho. Mamá, yo he dado todo lo que tenía para dar, y nadie nunca me lo pidió con amor. Solo con presión. Ella colgó. Durante 2 semanas, nadie de mi familia me habló. Mis tíos, que ni siquiera vivían en el mismo estado, me mandaron mensajes diciéndome que era egoísta. Una prima que no había visto en 7 años me escribió para decirme que Gabriela estaba destrozada. El aislamiento fue rápido, total y perfectamente organizado. Como si todos hubieran estado esperando una razón para confirmar lo que siempre habían pensado de mí. Que era fría, que era calculadora, que me importaba más el dinero que las personas. Nadie preguntó cuánto había dado antes. Nadie recordó los sobres, las transferencias, los años. Solo existía este no, este único no en toda una vida de síes. Me senté en mi apartamento vacío una noche de miércoles y lloré como no lloraba desde que era niña, no de culpa, lloraba de agotamiento, de la comprensión tardía de que había construido una identidad entera alrededor de ser necesaria, y que ahora que me negaba a serlo, no sabía muy bien quién era. Esa noche abrí una página de vuelos. No busqué un destino específico, busqué el vuelo más barato que saliera dentro de 10 días hacia algún lugar donde nadie me conociera. Encontré uno a Lisboa, solo ida. Lo compré antes de que pudiera pensar demasiado. Los días siguientes los pasé en una especie de calma extraña, casi disociada. Avisé en el trabajo que necesitaba un tiempo, que tenía asuntos personales. Mi jefa, una mujer de 50 y pico que me había visto trabajar sin descanso durante 8 años, me miró fijo y me dijo: «Tómate el tiempo que necesites, hace rato que te lo mereces». Esas palabras me afectaron más de lo que esperaba. Empaqué una maleta mediana, dejé la mayoría de mis cosas, no vendí el apartamento, solo lo puse en arriendo temporal, no le dije a nadie a dónde iba, solo le mandé un mensaje a mi madre, sin adornos, sin explicaciones largas. «Me voy un tiempo, estoy bien, no me busques». El día del vuelo manejé sola al aeropuerto, facturé la maleta, me senté en la sala de espera con un café que esta vez sí estaba caliente, y por primera vez en años, nadie me necesitaba, el teléfono estaba en silencio, no había transferencias pendientes, no había llanto que atender. Solo yo, y el ruido lejano de los aviones. Lisboa me recibió con lluvia y adoquines mojados y un olor a mar que no esperaba. Alquilé un cuarto pequeño en el barrio de Alfama, en casa de una señora portuguesa que hablaba poco y sonreía mucho. No me preguntó por qué había llegado sola con una maleta mediana y ojeras de semanas. Solo me mostró el cuarto, me señaló dónde estaba la cocina. Y me dijo que el desayuno era a las 8 si quería. Los primeros días no hice nada especial. Caminaba, miraba el río, comía en lugares pequeños donde nadie me hablaba en inglés porque nadie sabía que lo necesitaba. Me perdía en calles que no tenían nombre visible y encontraba el camino de vuelta de todas formas. Dormía más de lo que había dormido en años. Y poco a poco, algo muy lento empezó a suceder. Empecé a recordar cosas que había olvidado, que me gustaba el dibujo, que de adolescente llenaba cuadernos enteros con bocetos que nadie veía, que me gustaba sentarme a leer sin que nadie me interrumpiera, que cuando era niña, antes de aprender que debía ser la fuerte, era simplemente una niña que se reía fácil y soñaba con vivir cerca del mar. Un mes después de llegar, recibí un mensaje de Gabriela. No era una disculpa, era una pregunta: ¿cuándo vuelves? La leí 3 veces, la cerré, y no respondí. No sé si lo que hice fue correcto en el sentido en que el mundo define correcto, sé que mis sobrinos quizás pasaron noches difíciles, sé que Gabriela y Rodrigo tuvieron que enfrentar consecuencias que yo habría podido amortiguar, eso me duele, no lo voy a negar. Pero también sé esto: durante 34 años fui el colchón de aterrizaje de todos los que me rodeaban, y cada vez que alguien caía, yo absorbía el golpe, y nadie, nunca, se preguntó si yo también podía caerme, si yo también tenía miedo, si yo también necesitaba que alguien apareciera con un sobre y dijera: «Esto es para ti, para que respires». La noche en que dije no, no estaba siendo egoísta. Estaba, por primera vez, siendo honesta. Honesta sobre mis límites, sobre mi cansancio, sobre el hecho de que el amor real, no debería funcionar como una transacción donde una persona siempre da y la otra siempre toma, y cuando la que da se detiene, la llaman traidora. Estoy en Lisboa, todavía, han pasado 4 meses, tengo mis ahorros intactos, tengo un cuaderno lleno de bocetos, tengo una rutina pequeña y mía que nadie interrumpe, tengo conversaciones con extraños que no saben nada de mí y que me miran a los ojos sin esperar nada a cambio. No sé si voy a volver, no sé si cuando vuelva las cosas serán distintas con mi familia, no sé si Gabriela algún día va a entender qué fue lo que rompió, y que no fui yo quien lo rompió.
Lo que sí sé es esto. Compré ese tiquete de ida el día en que dejé de creer que merecerme cosas era un acto de traición hacia los demás, el día en que entendí que una vida entera de sacrificio no me hacía buena hermana ni buena hija, me hacía invisible. Y yo ya había pasado demasiado tiempo siendo invisible. El café esta mañana estaba caliente, el río estaba quieto, y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.